Hola, bienvenidos a esta cápsula donde hablaremos sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Actualmente existen diversas definiciones al respecto. Todas coinciden en que los derechos humanos tienen como esencia el reconocimiento de la dignidad humana. Por ello comenzaremos por explicar qué es la dignidad humana. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México que la dignidad humana es el interés inherente a cada persona por el simple hecho de serlo. Su reconocimiento implica ser tratadas y tratados como persona y no como objeto, es decir, no ser humillado, degradado o cosificado. De esta forma, la dignidad humana implica la superioridad de la persona frente a las cosas, la paridad entre las personas, la individualidad y su autodeterminación. La dignidad humana es lo que garantiza la existencia material mínima y la posibilidad real y efectiva del derecho a participar en la toma de decisiones. La dignidad humana tiene como origen la evolución conceptual hombre, humano, persona. Entonces, ¿cuál es el origen histórico de la dignidad humana? Primero debemos saber que esta conceptualización surge con la corriente filosófica del iusnaturalismo, que es una corriente que ha sido el motor de varias movilizaciones civiles que tuvieron como objetivo el reconocimiento y la positivización de este concepto por parte del Estado. De esta forma, los antecedentes de reconocimiento de los derechos humanos los encontramos en algunos documentos, como la Declaración de Independencia Americana de 1776 o la Revolución Francesa de 1789, que es un movimiento del que surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la que con posterioridad se integraría a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada como un hito histórico. Surge con la conformación de la Organización de las Naciones Unidas de forma posterior a la Segunda Guerra Mundial, siendo el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de principios que engloban una serie de atributos que deben de ser entendidos como cualidades propias. Engloban también prerrogativas, que son entendidas como privilegios. Engloban también facultades, que son entendidas como las aptitudes para hacer algo. Engloban también libertades, entendidas como el poder para hacer o no hacer determinadas cosas, asumiendo la responsabilidad que ello implica. Entonces, estos atributos, prerrogativas, facultades y libertades son inherentes al ser humano y constituyen límites al poder del Estado. Estas prerrogativas son universalmente aceptadas, constitucionalmente reconocidas y judicialmente protegidas. Estos derechos humanos buscan asegurar y garantizar la dignidad humana en su dimensión individual, social, material y espiritual, y tienen como base los principios de universalidad. Esto significa que deben de ser reconocidos en cualquier sitio. El principio de indivisibilidad, es decir, que no se pueden separar. El principio de interdependencia, esto significa que no puede faltar ninguno. El principio de intransferibilidad, es decir, que no se pueden ceder a ninguna persona. El principio de preexistencia, esto significa que la persona cuenta con ellos inclusive antes de nacer. El principio de inherencia, es decir, que son parte de la persona. Y el principio de igualdad, es decir, que le corresponden a cada persona en la misma forma y nivel. La ONU señala que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico o cualquier otra condición. El reconocimiento de estos derechos humanos ha ido evolucionando a lo largo de la historia, de forma que se han ido incrementando a la lista de derechos humanos diversas prerrogativas. Esta evolución se divide en varias generaciones.
La primera generación, conocida como la generación de los derechos civiles y políticos, en donde se encuentra el reconocimiento a las garantías y libertades individuales como el derecho a la no esclavitud y el derecho de libre tránsito. La segunda generación, conocida como los derechos sociales, económicos y culturales, entre los que encontramos el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la familia y a la libre asociación. Finalmente, la tercera generación, en la que se incluyen otros derechos, como el derecho de la solidaridad, el derecho de paz, el derecho a la soberanía nacional y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. De todo lo antes dicho, la mayor importancia radica en reconocer, aceptar y respetar a las personas desde el sentido de su esencia. Gracias.